Lo bueno era que en ese día a día yo podía incluir todo lo que para mí era importante de mi vida cotidiana, de mi vida familiar y de mi vida personal. Hola, buenos días. Estamos aquí un día más en Emprende a Contrarreloj. Hoy tenemos a mi tocaya Esther Mayor, formadora y creadora de equipos de asistentes virtuales. Buenos días, Esther. Hola, muy buenos días, Esther. Pues antes de nada, pues conocerte un poco más, de dónde vienes, trayectoria profesional, qué estudiaste. Bueno, pues soy una mujer de 41 años, soy mamá de 3 peques y bueno, pues esta es una de las cosas sobre todo que hizo que mi vida diera un giro de 360 grados. Vivo en un pueblecito muy pequeño, me gusta mucho la naturaleza y en cuanto a mi formación, la verdad es que siempre digo que me considero el típico fracaso escolar del actual sistema educativo. Porque no pasé del segundo de BUP y aún así siempre he continuado como formándome por libre, aprendiendo y haciendo un montón de cosas hasta llegar aquí. ¿Y cómo llegas aquí? ¿Cómo consigues reconducir tu vida a 3 niños, mujer joven, entrar en este mundo, en esta profesión? Bueno, pues primero queriendo adentrarme en el mundo de los negocios digitales. Veía como esa barrera invisible y un montón de gente al otro lado de esa barrera y yo quería estar ahí, ¿no? Quería poder tener un trabajo que me diera pues esa libertad horaria, que me permitiera pues poder acompañar a mis hijas en el día a día. Y entonces decido empezar a formarme en diferentes áreas de marketing y bueno, pues todo aquello que implica tener un negocio online. En el proceso, bueno, pues voy viendo un poco cuáles son las dificultades que me voy encontrando y decido pues empezar a ofrecer con todo lo que aprendí durante un año completo con diferentes formadores y con diferentes mentores, decido empezar a trabajar como asistente virtual. Y ahí es cuando consigo atravesar como esa barrera invisible y de repente ver que estoy ya al otro lado, que tengo un pequeño negocio online ofreciendo mis servicios como asistente virtual y que de verdad funciona y que me permite vivir la vida que quiero vivir. Perfecto. Esa barrera invisible que tú conseguiste pasar, esa gente que no conoce este mundo, ¿cómo describirías? ¿Cómo lo describirías? ¿O cómo les ayudarías a entender lo que haces tú? Bueno, pues la profesión de asistente virtual como tal es una profesión que yo siempre considero que es como una escalera para poder atravesar esa barrera, ¿no? Porque muchas veces hay muchas personas que quieren poder tener un negocio online, pero no tienen una idea concreta de negocio, no tienen ningún expertise concreto que puedan trasladar al mundo de los negocios online, ¿vale? Entonces, la asistencia virtual nos permite aprender a, bueno, pues juntando como para mí que son las 3 áreas principales de dominio de un asistente virtual, que es la creatividad, la administración y la parte técnica. Y juntando un poquito de aprendizaje en estas 3 áreas, se consigue atravesar esa barrera invisible y poder empezar a ofrecer servicios y poder iniciar el camino como negocio online para otros muchos negocios también digitales. Genial. Estamos hablando mucho virtual, asistencia virtual, formadora de asistentes virtuales. ¿Qué es virtual para ti? ¿Cómo explicarías un trabajo de manera virtual? Bueno, pues lo virtual es aquello que se realiza en remoto a través de esa pantalla líquida, esa pantalla del ordenador, ¿no? Yo muchas veces digo que entre esa pantalla y los clientes de las asistentes a veces hay miles de kilómetros, ¿no? Entonces esto es lo virtual, el poder estar trabajando de manera directa, mano a mano, con alguien que tienes a miles de kilómetros. Esto es lo que nos permite hoy en día la tecnología, ¿no? Y esto es lo que con la asistencia virtual pues podemos llegar a montones de clientes, a montones de negocios para poder ayudarles. Sí, no notar que hay millones de kilómetros entre una persona eso es, sí. Compaginando ese tipo de trabajo, compaginando tu vida personal, ¿cómo es tu estilo de vida ahora? En esto nueva, sé que llevas muchos años, pero en estos años que has trabajado en esta profesión, ¿cómo es tu estilo de vida? ¿Cómo es un día a día tuyo de trabajo, de estar? Bueno, pues como asistente virtual, mi día a día de trabajo era dividirlo como entre los diferentes clientes con los que trabajaba. Un asistente virtual puede trabajar tanto
exclusivamente con un solo cliente como con varios. Yo prácticamente durante todo el tiempo que he trabajado como asistente virtual tenía varios clientes, entonces dividía un poco mi día en diferentes clientes según las necesidades de trabajo que me pedía cada uno de esos clientes. Lo bueno era que en ese día a día yo podía incluir todo lo que para mí era importante de mi vida cotidiana, de mi vida familiar y de mi vida personal. Entonces pues yo acompañaba a mis hijas al cole, volvía a casa y tenía mis horas de trabajo. Llegaba la hora de ir a recogerlas y de acompañarlas pues al judo, al patinaje, a sus actividades, y yo estoy ahí siempre. Desde que pude dar este cambio, este salto, yo estoy ahí acompañándolas en todo momento y también pues teniendo tiempo para mí y siempre pues encontrando ese equilibrio de poder seguir dedicándome profesionalmente a lo que me gusta. O sea, compaginar tu vida personal con tu vida laboral no hay ningún tipo de problema. Al final, ¿eliges tú un poco ese horario o cómo te sueles administrar para llevar un día a día? Muchas veces depende, pues como digo, de los clientes con los que trabajamos, ¿no? A veces se nos imponen, por así decirlo, ciertos momentos concretos en los que sí que tenemos que estar conectadas, ¿vale? Puesto que hay reuniones de equipo en las que hay que hacer una organización. Pero a excepción de esas reuniones, ¿vale? Que pueden ser pues 1, 2, 3 reuniones a la semana de entre 30 minutos a 1 hora, el resto del tiempo sí que es una organización completamente independiente de cada asistente que se lo puede adaptar a su ritmo. Perfecto. Hemos hablado antes, has pasado de ser asistente, ahora das formación, creas equipos. Espera, me he liado ahí, perdón. Como hemos hablado antes, has pasado de ser asistente con una buena formación y ahora esa formación la das tú a otras personas que quieren ser lo que tú fuiste. ¿Cómo llegaste a ese punto? ¿Cómo decidiste que querías dar ese cambio de ser a formar? Pues bueno, aquí la verdad es que la raíz precisamente viene de mucho antes incluso de conocer el mundo de la asistencia virtual, porque para mí siempre ha sido muy importante el conseguir encontrar un trabajo que me permitiera encontrar ese equilibrio y además estar en contacto con muchas mujeres con una situación muy similar a la mía, muchas personas que tuvieran esa necesidad de encontrar ese equilibrio entre lo personal, lo familiar y lo profesional. Entonces me di cuenta de que como asistente virtual podía ayudar a muchos negocios a encontrar un poquito de ese equilibrio, pero que mi tiempo era limitado, no podía dar servicios a infinitos clientes. Y entonces aquí es donde decido dar ese salto hacia la formación, porque desde la formación sí puedo llegar a muchísimas más personas. De hecho, bueno, pues a lo largo del periodo que ya llevo formando gente, pues he acompañado a más de 300 alumnas. Esto como asistente virtual habría sido completamente imposible. Desde los inicios, cuando empezaste siendo asistente, ahora como formadora, ¿te has encontrado dificultades a lo largo del camino? Entiendo que todo trabajo no siempre es un camino de rosas, entonces, ¿alguna dificultad o dificultades que se hayan repetido mucho en toda esta etapa que nos puedas contar? Pues sí, evidentemente esto no es un arco iris con unicornios así. Siempre todo tiene su lado oscuro, ¿no? Por así decirlo, y bueno, pues también al final es necesario porque nos permite aprender y enfocarnos hacia donde realmente queremos ir, ¿no? Cuando vemos que el camino no va por donde nos gustaría. Y sí, en este proceso pues me he encontrado momentos en los que, por ejemplo, pues estaba siendo mi propia jefa de una manera excesivamente autoexigente. Esto es una tendencia que ocurre mucho, creo que en este mundo de los negocios digitales, ¿no? Que venimos para tener una cierta libertad y terminamos trabajando 14 horas al día. Y aquí creo que bueno, pues es un proceso que es normal, porque además al principio lo coges como con muchas ganas, ¿no? Con mucha fuerza. Y bueno, pues poco a poco vamos dándonos cuenta de qué es lo que realmente venimos a hacer y por qué hemos elegido este camino, ¿no? Y es porque queremos pues esa libertad, ese equilibrio, y ahí bueno, pues podemos empezar a regularnos. Pero una de las cosas más oscuras que me he encontrado ha sido esta, la de verme a veces trabajando infinitas horas al día. Y si volvieras a la Esther de hace años, ¿cómo intentarías solventar esas dificultades en el momento que ocurren? ¿Podrías o crees que es un proceso que eso hay que vivirlo?
y ya está. Bueno, pues o sea, creo que sí, creo que hay que atravesar por ese proceso para darnos cuenta de que no es exactamente lo que queremos y poder encontrar nuestra propia fórmula. Creo que no existen fórmulas mágicas, o sea, a mí me gusta enseñar, me gusta formar, contar cuál es mi experiencia, pero tampoco vendo fórmulas mágicas porque creo que no existen. Pero lo que sí que creo es que hay pues, factores que pueden aportar en positivo y algunos de ellos pues, son pues, una buena organización, planificación y como ponernos límites a nosotras mismas también, definir bien la estrategia, porque al final muchas veces las asistentes virtuales tienen un poco el concepto de que son como empleadas ajenas y no es cierto. Tienen un negocio propio y para poder gestionar su propio negocio tienen que generar una estructura, una organización, una estrategia y yo les ayudo también a desarrollar ese camino para que su inmersión en el mundo de los negocios digitales sea lo más satisfactoria posible. Perfecto. Ahora llevando esta etapa de formadora, siendo formadora de asistentes, ¿crees que es para todo tipo de personas este tipo de trabajo o crees que hay un perfil o hay un requisito? No mínimo, pero una cualidad que debe tener alguien para ser un asistente virtual. Bueno, pues la verdad es que creo que hay algunas características que son importantes tener en cuenta, ¿vale? Algunas así que me vienen ahora mismo a la cabeza que te podría nombrar, ¿vale? Pues serían la actitud, o sea, tener como muy claro, ¿no?, qué es lo que quiero, hacia dónde me voy a dirigir, no escuchar demasiado a esa vocecita a veces, ¿no?, que nos produce pues el miedo y la parálisis, ¿no?, y tener una actitud como muy clara y de querer ir a por un objetivo y esto creo que marca la diferencia en las personas que arrancan con esta profesión. También, como te decía antes, ese gustillo por combinar esas tres áreas, la de la tecnología, ¿vale?, la parte técnica, la parte creativa y también la parte un poquito administrativa, ¿vale? Si tenemos un poquito así como de gustillo por esas tres áreas de trabajo, ¿vale?, pues nos va a resultar más fácil. Y luego otra característica es que a mí hay muchas veces que oigo, ¿no?, a mucha gente decir esto de que venimos con un don y tienes que dedicarte a algo. Bueno, yo no, cuando tenía 5 años yo no decía, yo de mayor quiero ser asistente virtual, claro. ¿No? O sea, ni siquiera existía la profesión, pero creo que hay muchas personas que tienen una característica que es la de la multipotencialidad. Y creo que esa es una característica que también es muy importante y muy válida para esta profesión, porque al final las asistentes virtuales se dedican a estar presentes y a cuidar de las diferentes áreas de un negocio, ¿vale? Entonces esa multipotencialidad, esa capacidad de tener una visión global de diferentes áreas de un negocio es una característica muy importante también. Día a día de un asistente virtual, ¿cuál crees que tienen que ser las 3 aptitudes que tienen que usar o que tienen que tener, mejor dicho, para afrontar un día como un asistente virtual? Bueno, pues lo primero, pues tener una formación en cuanto a las áreas de un negocio, conocer la estructura de un negocio digital, ¿vale? Porque muchas veces esta es una de las cosas que más desconocidas resulta en el entorno. Podemos controlar de estas áreas que he comentado, pero puede ser que no conozcamos cuál es el funcionamiento exacto de un negocio digital y entonces esta parte a veces bloquea, ¿vale? Entonces creo que esto es algo importante también, ¿no? Estas serían como las 2 cosas así un poco más importantes que te diría que hay que tener en el día a día. O sea, saber trabajar en área creativa, en área de administración, de organización, ¿sabes? Tener un poquito de mano con la técnica, ¿vale? Aunque a veces la técnica la carga el diablo y nos peleamos ahí con los ordenadores, pero tener un poquito de mano con la técnica y, bueno, pues ese... Espera, que me acabo de quedar en blanco. Eso, ¿cómo era el día a día? O sea, ¿qué es lo que necesita en su día a día un asistente virtual? Como un top 3 de aptitudes de... Pues tienes que ser responsable, organizada. Vale. Has hablado mucho sobre todo de formación. Sí, vale, pues entonces, o sea, serían como 3 aptitudes las necesarias o 3 aptitudes las importantes para poder desarrollar el trabajo de la asistencia virtual, ¿vale? Que sería pues la de la organización, la de tener una buena formación previa, ¿vale? Y vuelvo a repetir una que he dicho antes, la característica de la actitud. Creo que la actitud es una de las cosas que lo cambia todo.
Entiendo que la parte de formación tiene que ir de la mano contigo para ser una buena asistente. Cuando tú empezaste el mundo de asistente virtual, en este mundo virtual, ¿cómo fue encontrar tu cliente ideal? ¿Cómo encontraste ese cliente en el que dijiste, trabajo para ti, te doy mi soporte, te ayudo en todo lo que necesites? ¿Cómo fue ese primer momento, el primer cliente? Bueno, mi primer cliente, pues curiosamente, pues era una de las personas con las que yo me estaba formando, ¿no? Entonces para mí fue muy fácil encontrarlo. Pero lo que yo siempre cuento a las alumnas es que es muy importante que tengan en cuenta cuál es la estrategia, hacia dónde se quieren dirigir, ¿vale? Porque dentro de la asistencia virtual hay muchas áreas a las que dedicarse. Normalmente siempre se tiene la idea de querer especializarse, ¿vale?, en algún área concreta. Entonces yo siempre les digo que para poder elegir clientes, aquellos clientes con los que nos interesa y nos apetece trabajar, tenemos que tener un poquito claro de hacia dónde vamos a ir dirigiendo nuestro camino, nuestra especialización, y darle ese punto un poco egoísta a la hora de elegir clientes, porque no es lo mismo si yo pues trabajo con cualquier cliente que me surja, que si yo pongo el foco y me marco una estrategia y digo, yo me quiero especializar en ser asistente virtual dando apoyo en lanzamientos a negocios. Y entonces yo busco trabajar con clientes que saben mucho, que controlan mucho o que habitualmente hacen lanzamientos, porque ahí voy a estar haciendo, pues voy a tener un plus de aprendizaje al tomar esa experiencia y voy a poder ir cada vez más encaminándome hacia una especialización. Entonces creo que es muy importante marcar una estrategia en el camino de cuando empezamos a buscar clientes, de voy a buscar clientes sabiendo hacia dónde quiero dirigirme. Si una alumna tuya termina la formación y te dice, oye Esther, dame un consejo de cómo conseguir ese cliente, uno solo, para yo empezar a arrancar mi nueva etapa, ¿qué consejo la darías? Entiendo que una alumna que viene con nervios, voy a empezar el mundo laboral en este mundo, ¿qué consejo le darías? Pues le daría el consejo de trabaja tu marca personal, o sea, porque tienes que trabajar el fondo de tu negocio, tienes que trabajar aquello que muestras, tienes que trabajar tu estrategia, ¿vale? Y empieza a tocar puertas. O sea, yo creo que, no sé cuál es la estadística exacta, pero aproximadamente cuando vendemos, de cada 10 ventas que tratamos de hacer, una sale adelante. Entonces yo siempre les digo, si vas a mandar propuestas de colaboración, manda mínimo 10. Porque ahí tienes posibilidades de que una de esas propuestas salgan adelante. Si no sale la de 10, tranquila, saldrá la de 12, saldrá la de 13. A lo mejor tienes suerte y sale la de 3, ¿vale? Pero creo que una cosa es la insistencia y la estrategia, son súper importantes. Y esa misma alumna que te ha pedido consejo, ¿qué situaciones crees que se le puede dar un día a día como un asistente virtual? ¿Qué situaciones se puede encontrar trabajando? ¿O qué te has encontrado tú cuando eras asistente virtual como asistente? Y también me gustaría saber situaciones que te encuentras también siendo formadora. Bueno, pues como asistente muchas veces me he encontrado con equipos muy desorganizados, con emprendedoras y emprendedores que no tienen ni idea de cómo delegar, ¿vale? Y creo que es normal, porque cuando montamos un negocio online somos expertos en aquello que vendemos, en nuestros servicios, ¿vale? Pero no somos expertos en delegar, no somos expertos en crear un equipo de trabajo. Entonces, una de las problemáticas que suelen encontrar las asistentes virtuales cuando empiezan a trabajar con sus primeros clientes es que los clientes no tienen ni puñetera idea, con perdón, de cómo organizar el trabajo, de cómo delegar, ¿vale? Entonces aquí también creo que esto es otro de los puntos importantes, y es que las asistentes tienen que aprender cómo es ese proceso de delegación, y ellas son las que tienen que guiar a sus clientes en el paso a paso hacia la delegación correcta. Por eso también considero que yo ayudo a generar equipos, porque aunque a algunos les ayudo yo de manera directa, pero también de manera indirecta, a través de la formación que yo doy a mis alumnas, ayudo a que esas alumnas directamente, cuando están trabajando con una persona que delega por primera vez, sepa cómo delegar, porque mi alumna le va a guiar, le va a enseñar en el proceso de delegación. Y creo que eso es súper importante. Esto es algo que se encuentran pues prácticamente el 100%, y que nos encontramos el 100% de las que hemos pasado por la asistencia virtual dando servicios. Y como formadora, pues como formadora me encuentro a muchas personas con muchas ganas de dar este paso y de empezar, muchas personas que cogen la formación con mucha motivación, ¿vale? Y que luego pues por el miedo, por el desconocimiento,
por el ver que esto del mundo digital es un negocio, es un mundo de negocios muy grandes, pues que sienten pues como ese miedo y muchas veces se bloquean, ¿no? Y entonces aquí también creo que trato de hacer un trabajo de acompañarlas, de darles seguridad, de empujarlas un poquito a veces. Creo que una de las cosas que más suelen valorar mis alumnas precisamente es que tengo la capacidad de darles esos pequeños empujones para que aprendan a dar esos pasos y rompan los bloqueos que a veces tienen. O sea que en el fondo un poco tú también enseñas a que tus alumnas sean formadores de esos productores en tema organizativo, también cuando van un poco perdidos. Claro, cuando estás dentro de un equipo trabajando y ese equipo delega por primera vez, o aunque a veces sean equipos que ya te parece que tienen un poquito de experiencia, pero no conocen los pasos exactos de cómo hacer un proceso de delegación en condiciones. Y las alumnas efectivamente enseñan a sus propios clientes cómo debe de ser un proceso de delegación correcto. ¿Y tú te has encontrado o te han contado alguna alumna, alguna anécdota que se pueda contar sobre un día a día o un trabajo que hayan tenido y que les sirva a esas chicas que van a contratar ahora mismo una formación tuya, les sirva un poco pues de chascarrillo, saber cómo, pues, una anécdota de alguna situación que te haya sucedido a ti o a una alumna? Pues mira, anécdota, me viene una que a veces cuento a mis alumnas como para perder el miedo, ¿no? Porque muchas veces las alumnas tienen, pues lo que te decía, como ese bloqueo, ese miedo, ¿no? De dar los primeros pasos, porque dicen, ostras, claro, es que yo he aprendido todo esto haciendo prácticas dentro de la escuela, con los ejercicios y con las cosas que tú nos mandas, Esther, pero ahora, o sea, si entro dentro de un negocio, es un negocio de verdad. Si me equivoco, tengo mucha carga, mucha responsabilidad, ¿no? Y entonces yo siempre les cuento una anécdota que me pasó a mí cuando llevaba pues unas pocas semanas trabajando con mi primer cliente, que preparando las newsletters del mes, que se tenían que enviar todos los domingos a las 12 de la mañana, no se me olvidará nunca, le di a enviar. Y envié pues 3 newsletters de golpe, como a unas 8.000 personas, un lunes a las 5 de la tarde. Y no fue nada grave, o sea, no fue, o sea, lo hablé con mi cliente, claro, en aquel momento yo quería que la tierra se me tragara literalmente, ¿no? Pero vamos, que inmediatamente, 10 minutos después, estaba enviando un email pidiendo disculpas a esas 8.000 personas y de hecho hasta fue positivo porque hubo mucha gente pues que un poco como que se rió con el error, ¿no? Y que se acercó un poco más a mi cliente y empezó a prestar un poquito más de atención a sus newsletters. Para esas alumnas, ¿cuál es tu consejo, los primeros pasos que tienen que hacer para encontrar ese cliente? 3 pasos, 4 pasos que tú creas que son esenciales para encontrar un cliente potencial o un cliente ideal con el que trabajar. Pues yo sé, una de las cosas que les digo que tienen que hacer siempre es analizar el mercado, ¿vale? O sea, definir cuál es su objetivo, hacia dónde se quieren dirigir, y una vez que esto lo tienen más o menos claro, analizar el mercado, empezar a hacer, yo les digo que hagan una lista de clientes, de aquellos clientes con los que les gustaría trabajar, como he dicho antes, por ese puntillo un poco egoísta, ¿no? De este cliente me gusta y sé que puedo aprender esto con este cliente, pues hacer una buena lista de unos 20, 30 clientes y analizar sus negocios en profundidad, porque de esta manera van a poder posicionarse cuando se muestren ante esos clientes pues como alguien que les va a aportar mucha ayuda y mucho valor en su negocio porque les conoce bien, porque conoce bien el funcionamiento, a quién se dirige ese cliente, cuáles son sus servicios, ¿vale? Creo que esta es una estrategia que yo recomiendo y que da muy buenos resultados. ¿Y a qué deben prestar atención a la hora de negociar una posible colaboración con un cliente? ¿Qué deben fijarse? Lo primero que deben fijarse a la hora de negociar, sobre todo. Lo primero, ponerse en valor. Eso es súper importante, porque muchas veces la asistencia virtual se desvaloriza, ¿vale? Entonces, creo que el poder de darle valor a la profesión está en cada una de las asistentes cuando se sientan delante de un cliente a negociar. Entonces, creo que deben de ponerse en valor y adaptándose a cuál es su situación en ese momento en cuanto a experiencia, aprendizaje, marcar unos límites, unos precios y unas condiciones que sean aquellas que realmente consideran buenas para ellas y que también, por supuesto, pues que conecten con la necesidad del cliente, ¿vale? Pero sabiendo valorarse. Vale. Bueno, vamos a ir terminando un poco la entrevista, pero me gustaría hacerte
unas cuantas preguntas más. Tus alumnas o tú, cuando tú trabajabas como asistente, ¿te has encontrado en algún momento y se van a encontrar ellas en algún momento trabajando varios proyectos a la vez? Y si es así, ¿cómo lo gestionabas o qué consejo le darías para que lo gestionasen ellas? Sí, o sea, es bastante habitual. De hecho, son más las asistentes virtuales que trabajan para diferentes clientes que aquellas que tienen todo concentrado en un solo cliente. Son la mayoría. Pues el consejo que yo les daría es mucha organización en esa parte. Organización, y esto es sencillo de llegar a ello, aunque pueda parecer que no, pero existen herramientas que nos ayudan, ¿vale?, para poder definir los diferentes proyectos a los que nos dedicamos, o sea, cada negocio, cada cliente al que le dedicamos un tiempo, lo definimos como un proyecto, ¿vale? Y entonces cada uno de esos proyectos, pues lo metemos en una plataforma, le hacemos como un panel con todas las tareas, el tiempo que le dedicamos, y esa es la parte de organización. Todo esto yo lo enseño dentro de la formación, cómo hacer todo ese proceso organizativo. Y luego también hay otra parte importante. Me ha vuelto a quedar en blanco. No pasa nada. Y luego también hay otra parte importante, ¿vale? Y es la de que si nos enfocamos en un objetivo concreto de hacia dónde queremos ir poco a poco especializándonos, o si ya tenemos una especialización, también resulta mucho más fácil, porque de esta manera, si trabajamos con varios clientes y estamos especializadas, al final vamos a estar trabajando en una o dos áreas como muy concretas, y entonces va a ser más sencillo que cuando estamos siempre en el multitarea, ¿vale? Que está bien, que hay periodos de trabajo de multitarea, pero que poco a poco vayan como afinando, ¿no?, y como cerrando ese camino. Ahora nos comentabas que ellas van a trabajar con una serie de aplicaciones para gestionar un poco la organización de su trabajo si tiene uno o varios proyectos abiertos. ¿Qué recursos necesitan? Hablo de recursos físicos, un ordenador. ¿Qué necesitan para trabajar día a día? Pues es muy básico, o sea, lo que necesitan un ordenador que funcione bien, correctamente, un portátil, les puede venir más que de sobra, una buena conexión a internet, un espacio tranquilo, cómodo de trabajo, que puede ser en casa, puede ser fuera, ¿vale? Y luego hay un factor, ¿vale?, que igual no suena tan a algo físico o material, pero que para mí es muy importante, y es hacer tribu. Y tribu se hace pues con el entorno de trabajo, ¿no? Entonces, claro, cuando trabajamos desde casa a veces esa tribu parece que es difícil hacerla, y creo que una de las maneras de conseguirla pues es a través de las formaciones. O sea, las alumnas entre ellas hacen mucha tribu, luego cuando empiezas a trabajar con uno o varios clientes empiezas a hacer tribu con el resto de tus compañeras y compañeros del equipo, ¿vale? Y este apoyo, este soporte es muy importante también para toda esa estructura y para lo que se necesita para trabajar a gusto. Una alumna tuya, cuando empiece a trabajar, ¿cómo se va a diferenciar respecto a la competencia, al resto? ¿Cómo ella va a ser el mejor valor añadido para ese cliente en el que está trabajando y que todo el mundo quiera trabajar con ella porque le va a proporcionar ese valor añadido que te decía antes en su trabajo diario? ¿Cómo lo consiguen? ¿Cómo crees que podrían llegar a ser el mejor complemento para un productor o un infoproductor? Bueno, un asistente virtual, como he dicho, toca diferentes áreas del negocio, ¿vale? Entonces, creo que hay como dos caminos claros, ¿no? Uno es el de defino una especialidad y me dirijo ahí, y entonces me desmarco, ¿vale? Centrándome en una especialización y haciéndome una súper experta, ayudando a mis clientes a gestionar un área concreta del negocio, ¿vale? Y también está el camino de la multitarea, me hago una experta en tener esa visión global de todo el negocio, ¿vale? Y detrás de eso, pues lo que hay es formación, luego experiencia y una buena estrategia. Al final,
tenemos un negocio del que hay que trabajar la estrategia, hay que trabajar nuestra visibilidad y también tenemos que hacer nuestras propias campañas de publicidad, tenemos que hacer nuestras promociones, nuestras ofertas, tenemos que estudiar cuál es el perfil de nuestro cliente amigo o amiga y saber exactamente qué le vamos a ofrecer, qué problemas tiene nuestro cliente para acercarnos, qué soluciones le vamos a dar. Entonces hay mucho de estrategia también en ese proceso para poder acercarnos a los clientes que queremos. Perfecto. Bueno, después de hablar contigo estos minutos, te haríamos 3000 preguntas más. Pero para concluir, para terminar, ¿qué consejos le darías a esas alumnas que tras ver este vídeo, tras ver la formación, quieran convertirse en un asistente virtual? Hoy que te han conocido un poquito más. Bueno, pues para convertirse en asistente virtual hay que tener ganas, hay que dar ese paso para querer romper esa barrera transparente que es el mundo de los negocios digitales, ¿no? Hay que formarse y poco más. O sea, en realidad, con tener actitud y formación se puede llegar, vamos, hasta el infinito y más allá. Bueno, pues Esther, muchas gracias. Gracias por haberte robado este pequeño ratito. Nada, gracias a ti, Esther, tocaya, y gracias a Hotmart. La verdad es que es un placer trabajar con vosotras. Muchas gracias. Bueno, ya sabéis, si queréis convertiros en el mejor asistente virtual, necesitáis 2 puntos importantes, que es aptitud y sobre todo formación. Si os ha gustado este vídeo, no dudéis en suscribiros y nos vemos en el próximo. Hasta luego.